Probando, sí. Entonces vamos a retomar el 12, lo dejamos ahí por la mitad. Entonces, ¿cómo era el tema? Había este sistema de canalización, que tal? Había estas cuatro puertas que se abrían aleatoriamente con cierta probabilidad y queríamos calcular la probabilidad de que si lanzamos algo por acá, que llegue, digamos, lanzamos acá, que llegue hasta Z. Bien. Del práctico 2, yo creo que vamos a hacer dos clases, esta y la primera de la semana que viene. Más o menos, un poco. Porque después el 13 es probabilidad condicional, entonces quiero que queden más buenas clases para eso. Entonces yo creo que vamos a estar dos clases con dos. Bien, entonces queríamos esa probabilidad y dijimos, la forma de que el torrente llegue a Z es que estén estas tres abiertas o estas tres abiertas, o sea, estos dos eventos de acá. O sea, queríamos la probabilidad de esto unión esto de acá. Pero además sabemos que la probabilidad de que esté esta abierta al mismo tiempo que esta abierta es cero. Entonces, estos dos eventos son incompatibles. Entonces, como la probabilidad que queríamos era esta, y los eventos son incompatibles, lo que tenemos que buscar en realidad es la probabilidad de esto más la probabilidad de esto. ¿Sí? Si no fueran incompatibles, habría que restarle la probabilidad de la intersección, pero eso va a ser cero, porque no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Repaso medio rápido de lo que dijimos la vez pasada, no sé si queda claro hasta acá. Bien, entonces el tema ahora es calcular estas dos. Entonces, bueno, hablamos un poquito de esta, pero son medio parecidas. Vamos a hacer esta, la probabilidad de 1 abierta, intersección 3 abierta, intersección 4 abierta. Entonces vamos a ver cómo hacemos para eso. Borrar esto. Entonces vamos a calcular esta acá. Probabilidad de 1 abierta, intersección 3 abierta, intersección 4 abierta. Esto es lo que estamos buscando. Entonces ¿qué son los datos que tenemos? Lo que nos aparece es esta probabilidad acá, ¿no? Tenemos la probabilidad de 1 abierta, la O es lo mismo que la unión. Entonces tenemos, eso es 1 abierta, unión 3 abierta, unión 4 abierta. Y se acuerdan que la vez pasada vimos cómo era la fórmula para la probabilidad de una unión de varios eventos que no son incompatibles. ¿Sí? Parece que lo probamos tipo para unión de 2, unión de 3 y después lo generalizamos para la unión de n. ¿Sí? Entonces, si nosotros usamos esta fórmula para esta probabilidad, nos va a aparecer la probabilidad de la intersección de los tres, ¿no? Esta probabilidad, ¿qué va a ser? Va a ser la probabilidad de 1 abierta más la probabilidad de 3 abierta más la probabilidad de 4 abierta menos las probabilidades de las intersecciones de A2 más la probabilidad de la intersección de A3. O sea que ahí nos aparece la probabilidad de la intersección. Entonces la idea va a ser un poco a partir de acá y ver qué cosas conocemos y qué cosas tenemos que calcular. Porque, ¿qué pasa? La probabilidad de 1 abierta, unión. 3 abierta, unión. 4 abierta, esto va a ser la probabilidad de 1 abierta más la probabilidad de 3 abierta más la probabilidad de 4 abierta menos las intersecciones de A2.
O sea, menos la probabilidad de 1 abierta, intersección 3 abierta, menos la probabilidad de 1 abierta, intersección 4 abierta, menos la probabilidad de, bueno, falta 3 abierta, intersección 4 abierta, y a esto hacemos más la probabilidad de la intersección de 3. 1 abierta, intersección 3 abierta, intersección 4 abierta. Entonces, esto es lo que queremos, esto es lo que nos interesa, ¿no? Queremos tratar de despejar esto de esta forma. Entonces, ahora podemos ir viendo cuáles son las cosas acá que conocemos y cuáles no. De repente con otro color vamos poniendo los que conocemos. Entonces, por ejemplo, como dato, esta probabilidad nos la dan, la probabilidad de la unión de todo eso. Eso es esta, 0,87. Después, ¿qué más sabemos? Ahí está, tenemos la probabilidad de 1 abierta es 0,55 y la probabilidad de 4 abierta también, 0,55. Entonces, esta la tenemos, 0,55, y esta también, 0,55. Y después 3 abierta creo que también, ¿no? Sí, acá está. Probabilidad de 3 abierta, 0,36. Después, las intersecciones de A2. ¿Tenemos alguna? Mm, Tenemos 2 abierta, 4 abierta. Esta, ¿no? Tenemos 3 abierta. Ah, no, cerrada, dice. Mm, No hay ninguna, ¿no? Está, vamos a calcularlas. Vamos a ver 1 abierta, intersección 3 abierta. Vamos a hacer esta. La probabilidad de 1 abierta, intersección 3 abierta. Entonces, ¿qué podemos usar para calcular esto? Como que sería algo medio parecido, que no es exactamente lo que queremos, pero que es algo parecido. Tenemos esta. El complemento. Ahí va. Ahí está, hay algo que, tenemos 3 abierta y después 1 cerrada, que tal, no es exactamente lo que queremos. Pero también sabemos cuál es la probabilidad de 1 abierta, digo, de 3 abierta en general, sin más condiciones. Entonces, de repente, juntando esas cosas, podemos ver de llegar. Entonces, cosas que conocemos, sabemos. La probabilidad de 3 abierta, esto lo conocemos, que era 0,36, ¿no? Y después, lo otro que sabemos es la probabilidad de 1 cerrada, intersección 3 abierta.
y esto es 0,2. 0,2. Bien. Entonces, ¿cómo podríamos juntar estas cosas para ver de calcular esto? Porque este evento, 3 abierta, ¿qué relación tiene con este evento y este? Vamos a ¿Es la ver. unión de los dos? Es la unión de los dos, tal cual. Porque ¿este qué es? Esto es 3 abierta y nada más, no me importa qué pasa con las otras puertas. Y esto es 3 abierta y al mismo tiempo 1 cerrada. Y después esta es 3 abierta y al mismo tiempo 1 abierta. Pero si yo tengo 3 abierta, o pasa esto o pasa esto. No puede haber otra de los dos. Entonces, si hacemos la unión de este evento y de este, nos va a devolver 3 abiertas. Vamos a hacer un dibujito. Sería, yo qué sé. Esto es 1 abierta y esto es 3 abierta. Entonces, 1 abierta, intersección 3 abierta, es estar simultáneamente en este conjunto y en este. O sea que eso vendría a ser esto. Esto es 1 abierta, intersección 3 abierta. Pero después el otro que es 1 cerrada, que 1 cerrada sería el complemento de 3 abierta. Digo, de 1 abierta. O sea que 1 cerrada es... Ah, perdimos. Acá. 1 abierta es acá, entonces 1 cerrada es todo lo que está afuera. Entonces, si hacemos 1 cerrada, intersección 3 abierta, va a ser esto. Esto sería 1 cerrada, intersección 3 abierta. Entonces, si hacemos la unión del celeste y del verde, nos da todo 3 cerradas, 3 abiertas. Va. Entonces, 3 abierta va a ser 1 abierta, intersección 3 abierta, unión 1 cerrada, intersección 3 abierta. Pero además, ¿qué tiene de bueno esta unión? ¿Por qué nos va a servir para calcular la probabilidad? Que es la suma de la probabilidad. Tal cual, porque es una unión disjunta, ¿no? O estamos en el azul o estamos en el verde. No podemos estar en los dos al mismo tiempo. Entonces, como esta es una unión disjunta, la probabilidad de la unión va a ser la suma de las probabilidades. O sea que la probabilidad de 3 abierta va a ser igual a la probabilidad de 1 abierta, intersección 3 abierta, más la probabilidad de 1 cerrada, intersección 3 abierta. Y de acá podemos despejar la probabilidad de 1 abierta, intersección 3 abierta, va a ser la probabilidad de 3 abierta menos la probabilidad de 1 cerrada, intersección 3 abierta. Y esto va a ser, la probabilidad de 3 abierta es 0,36 y después la probabilidad de esa intersección es menos, es 0,2. Y esto nos queda 0,16. Así que esta de acá va a ser 0,16. ¿Sí? ¿Quedan convencidos?
Bien, nosotros creo que van a ser un poco parecidos. Por ejemplo, si queremos 1 abierta, intersección 4 abierta. Vamos a ver cómo sale. La probabilidad de 1 abierta, intersección 4 abierta. Entonces, acá, ¿qué datos tenemos? Tenemos este, que es el medio parecido. Tenemos 1 abierta, intersección 4 cerrada. Entonces podemos ver de usar este, que ese es 0,2. Y después, ¿qué otra probabilidad nos va a convenir agarrar? Para hacer la misma jugada con la unión que hicimos recién. No, porque si hacemos la unión de estos dos, la unión de 1 abierta intersección 4 abierta y 1 abierta intersección 4 cerrada, la unión de estos dos, ¿qué nos va a dar? 1 abierta. Ahí 4 está. abierto. Ah, fíjate que acá tenés la 4 cerrada. Entonces estás mirando como, igual que pasaba acá, viste, acá teníamos la 1 abierta y 1 cerrada. Entonces lo que hicimos fue la unión, nos iba a dar 3 abiertas. Porque si vos ya sabés que está 3 abierta, pueden pasar dos cosas. O está 1 abierta o está 1 cerrada. Y ahí ya cubrís todas las posibilidades. Entonces cuando haces la unión, te va a devolver 3 abiertas. Y acá pasa lo mismo. Si hacemos este evento, unión, este evento, nos va a devolver 1 abierta. Porque si está 1 abierta, o está 4 abierta, o está 4 cerrada. No hay ninguna otra posibilidad. Si hacemos la unión de los dos, si hacemos 1 abierta, intersección, 4 abierta, unión, 1 abierta, intersección, 4 cerrada, esto nos va a devolver 1 abierta. ¿Sí? ¿De eso quedan convencidos? ¿Se ve? Y Bien, bien. Entonces acá, otra vez, tenemos una unión disjunta. Porque no puede estar simultáneamente 4 abierta y 4 cerrada. Entonces esto es una unión disjunta. Entonces, la probabilidad va a ser la suma de las probabilidades. O sea que la probabilidad de 1 abierta va a ser igual a la probabilidad de 1 abierta, intersección 4 abierta, más la probabilidad de 1 abierta, intersección 4 cerrada. Y de acá despejamos, pues lo queremos, los dos abiertos. O sea que acá la probabilidad de 1 abierta, intersección 4 abierta, va a ser la probabilidad de 1 abierta menos la probabilidad de 1 abierta, intersección 4 cerrada. Y la probabilidad de 1 abierta, por lo tanto, era 0,55. Esto va a ser 0,55 menos 0,2, o sea, 0,35. Entonces, esta de acá, 0,35. ¿Sí? Bien. No sé si quieren que hagamos este más. Vamos a hacerlo. Entonces, probabilidad de 3 abierta, 4 abierta.
Entonces, para esta probabilidad, ¿qué es lo que nos va a convenir agarrar? ¿Qué tenemos? Queremos uno donde parezca 3 y 4. Y tenemos esta, ¿no? 3 abierta, intersección 4 cerrada. Entonces vamos a ver de usar eso. Tenemos la probabilidad de 3 abierta, intersección 4 cerrada. Esto era 0,26. 0,26. Y ahora, si hacemos la unión de estas dos, ¿qué nos va a dar? Tres abierta, tal cual. No, porque si sabemos que la tercera puerta está abierta, van a pasar dos cosas, o que esta está abierta o que esté cerrada. Entonces, si hacemos la unión de estas dos cosas, estamos cubriendo todas las posibilidades y tres va a estar abierta. Y de nuevo acá tenemos una unión disjunta. Y siempre tengan cuidado cuando hacen la probabilidad de la unión de algo, de fijarse si es disjunta o no, porque si no es disjunta, ahí ya tienen que restar las intersecciones y esas cosas. Entonces, como no es disjunta, vamos a tener que la probabilidad va a ser la suma de las probabilidades y entonces despejamos la que nos interesaba, que era 3 abierta, intersección 4 abierta. Y esto va a ser la probabilidad de 3 abierta menos la probabilidad de 3 abierta, intersección 4 cerrada. Y 3 abierta era 3 abierta 0,36. Esto va a ser 0,36 menos 0,26. Y esto es 0,1. Bien. ¿Quedaron convencidos? ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Vamos a agregar esto más. 0,1. Entonces ahí ya están todas y de acá ya podemos despejar la probabilidad de esta intersección, que era lo que queríamos. Y después la otra, que es esta, es bien parecida. Desaparece lo mismo. Esta creo que la hicimos, ¿no? Dos, no. Hay una por acá que me parece que sí.
1 abierta, intersección 4 abierta, por ejemplo, la hicimos para el otro caso. Entonces faltaría esta, la probabilidad de 1 abierta, intersección 2 abierta, que la hacen parecido. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bárbaro. Entonces, de repente arrancamos un poquito con el práctico 2. Igual al final podemos hablar del 6 de la parte B. De repente agarro otra hoja. Bien. Entonces vamos a arrancar con el práctico 2. Entonces vamos a hablar de equiprobabilidad. Menos un ejercicio, acá todos en este práctico son con equiprobabilidad. Bien. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de equiprobabilidad? Vamos a decir que estamos en una situación de equiprobabilidad cuando tenemos un experimento y todos los resultados tienen la misma probabilidad. Otra forma de decir esto es que todos los elementos del espacio muestral tienen la misma probabilidad, ¿no? ¿Se acuerdan que el espacio muestral era todos los resultados posibles del experimento? Y da. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, si tiramos un dado normal que no esté cargado, de 6 caras. Entonces, el espacio muestral, omega, va a ser todos los resultados posibles, o sea, todos los números de las caras, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá si queremos la probabilidad de que salga 1, por ejemplo, que va a ser es como que hay 6 posibilidades, entonces está 1 entre 6. Sí, que la otra forma de pensarlo es como decir, todos estos elementos, todos tienen la misma probabilidad, y además la probabilidad de todo el espacio muestral tiene que ser 1. O sea que cada uno de estos tiene que aportar un sexto. Pero si no, digamos, hay 6 caras, entonces cuando tiramos el dado tiene que salir una entre las 6. Entonces, para que salga 1, tenemos un caso que nos sirve entre 6 casos posibles. Entonces, un sexto. Lo mismo para cualquier otro. La probabilidad de y cualquiera va a ser 1 entre 6. Y en este conjunto. Ahora, si queremos por ejemplo, la probabilidad de que salga par. Esto sería la probabilidad de que subconjunto del espacio muestral. Como queremos que salga par, va a tener que ser o 2, o 4, o 6. 2, 4, 6. Pero ahora, esto lo podemos pensar como la probabilidad de que salga 2
unión 4, unión 6. Y acá son todos disjuntos, entonces va a ser la probabilidad de 2 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 6. Y acá todos son un sexto, así que esto va a ser un sexto más un sexto más un sexto. Entonces esto va a ser 3 entre 6. Entonces esto, lo que nos forma de pensar un poco la que probabilidad para calcular las probabilidades es, el 6 es la cantidad de resultados posibles, ¿sí? Es el cardinal del espacio muestral. Y después, el 3 es la cantidad de resultados que nos servían, ¿no? Porque como queríamos calcular la probabilidad de que el resultado sea par, los resultados que nos sirven son 2, 4 y 6. Entonces nos sirven esos 3. Entonces esto es como el cardinal de los resultados que nos sirven. Entonces esto es lo que se llama casos favorables sobre casos posibles, ¿sí? Los casos favorables están para que me salga par, los casos que me sirven son 3, que salga 2, 4 o 6. Y los casos posibles son la cantidad de resultados que tiene el experimento, todas las posibilidades. Eso va a ser casos favorables sobre casos posibles. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos equiprobabilidad, la cuenta que vamos a hacer es esta. Queremos la probabilidad de cierto evento, vamos a contar cuántos casos son favorables o cuántos casos sirven para que ocurra ese evento, y dividimos entre la cantidad total de casos que... ¿Sí? Entonces, en general, si tenemos un evento A, la probabilidad de que ocurra A va a ser el cardinal del conjunto A, porque se acuerdan que los eventos son subconjuntos del espacio muestral. Entonces, A es un conjunto, calculamos la cantidad de elementos, y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de elementos del espacio muestral, o sea, todos los casos posibles, ¿sí? El cardinal de A va a ser los casos favorables, y el cardinal de omega va a ser los casos posibles. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Un besito medio breve, pero viene bien. Entonces, vamos a hacer, ¿cuál voy a hacer? Creo que el del 5 de oro, vamos a arrancar. Sí, vamos a hacer ejercicio 2. Hace poco hay un ejercicio que hicimos en el práctico anterior que ya nos hablaba un poco de 5 de oro, eh, pero todavía no calculamos ninguna probabilidad. Ahora sí. Entonces, tenemos el juego que es como el 5 de oro, hay 36 números y queremos acertar 5. Entonces, lo primero que nos piden es un espacio muestral. Entonces, el espacio muestral, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser como el conjunto de todas las jugadas posibles. Entonces, ¿qué podemos dar como espacio muestral? ¿No? Una jugada es un conjunto de 5 números, que no tiene ningún orden. 36 a las 5.
Ahí está, claro. Ahora después calculamos cuál es el cardinal de omega. Pero primero vamos a dar omega como un conjunto. ¿Sí? Queremos dar el conjunto de todos los resultados posibles, tipo como acá, que decimos, está, vamos a tirar un dado de 6 caras. Los resultados posibles es que salga 1, que salga 2, que salga 3 y así. Entonces acá el experimento que hacemos es elegimos 5 números entre el 1 y el 36. ¿Sí? Y que ¿No esa va a ser sería la jugada. las maneras de elegir los 5 números dentro de los 36? Tal cual. O sea, el cardinal de omega va a Las ser eso. combinaciones. Tal cual. El cardinal de omega va a ser justamente eso, las combinaciones de 36 en 5, que es las formas de escoger 5 números. Pero omega en sí, ahí está, van a ser todos los subconjuntos de tamaño 5 que podemos formar a partir de los números del 1 al 36. ¿Sí? O sea, omega es un conjunto que lo que nos agrupa es todos los resultados posibles de nuestro experimento. Nuestro experimento es elegir 5 números, así que en el espacio muestral van a estar todos los grupitos de 5 números que podríamos llegar a elegir. ¿Sí? O sea, las cosas que están acá van a ser cosas de esta forma. N1, N2, N3, N4, N5. 5 números tales que todos estos están entre 1 y 36. O sea, N1, N2, N3, N4, N5 pertenecen a 1 hasta 36. Ahora, ¿se precisa aclarar además que son distintos? Digo, lo podemos agregar, no está de más. N2, distinto de N3, distinto de N4, distinto de N5. Lo podemos agregar, pero en realidad no es necesario porque acá pusimos los conjuntos de 5 números. Cuando nosotros damos un conjunto, no podemos repetir un elemento. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esto no va a ser un conjunto. No podemos decir 1, 2, 1, 5, 10. ¿Está? Por ejemplo, ese no va a ser un conjunto porque el 1 aparece 2 veces. Entonces, cuando nosotros decimos conjuntos de 5 elementos, ya estamos diciendo que son distintos. O sea, esto de acá está de más. Lo podemos poner, pero está de más. ¿Sí? Al usar la notación de conjuntos, ya estamos diciendo que son todos distintos. ¿Sí? Entonces, el espacio muestral, cuando les piden un espacio muestral por un experimento, lo que tienen que dar es como que decir cuáles son todos los resultados posibles. ¿Sí? Después, el cardinal de omega, eso sí va a ser la cantidad de resultados posibles. Pero el espacio muestral en sí es como que decir cuáles son todos los resultados posibles. O sea, acá tenemos que dar todas las jugadas que podemos armar, o sea, decir todos los distintos grupitos de 5 números que podríamos armar a partir de los números del 1 al 36. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿qué cardinal tiene este conjunto? Que ya lo dijeron. El cardinal de omega va a ser la cantidad de elementos que hay en omega, y la cantidad de elementos que hay ahí es la cantidad de formas distintas que tenemos de elegir 5 números entre 36 sin importar el orden. O sea, justamente combinaciones, que es lo que me dijeron. Entonces esto va a ser combinaciones de 36 en 5. ¿Sí? Bien. Entonces, después nos piden cuál es la probabilidad de ganar. O sea, cuál es la probabilidad de que los 5 números que nosotros elegimos sean los números que después salen.
cuando hacen el sorteo, o como se llame. ¿Sí? Entonces, primero, ¿estamos en una situación de equiprobabilidad? O sea, todos los elementos que están acá en omega tienen la misma probabilidad. Sí. Sí, ¿no? Porque no hay ningún número que esté como privilegiado, que tenga más probabilidad. Todos es lo mismo. Entonces, cualquier conjuntito que armemos acá va a tener la misma probabilidad. Entonces, vamos a usar casos favorables sobre casos posibles. Entonces, ¿cuántos casos favorables hay? Uno solo, está, que sería que los 5 números que nosotros elegimos sean los que salen después. Hay una sola forma de que eso pase, que sería que le agarramos el conjunto correcto, digamos. Entonces, casos favorables, uno. Y casos posibles es toda la cantidad de resultados distintos que hay en omega. Ahí está. Esto va a ser el cardinal de omega. O sea que esto va a ser 1 sobre combinaciones de 36 en 5. Ya, esto da re chiquito. Eh, da 0,0000, otro cero más creo, 0,27. ¿Es un cero más? No. O sea, re chiquito. Bien. Entonces, después que nos piden, queremos la probabilidad de acertar al menos 3 números. Probabilidad. Entonces, ¿esto cómo lo podemos calcular? ¿Cómo podemos pensar el evento acertar al menos 3 números? No, porque lo dice un poco la letra, pero cuando decimos acertar al menos 3 números, queremos decir que acertamos exactamente 3, o exactamente 4, o exactamente 5. ¿Sí? Entonces, esto sería la probabilidad de acertar exactamente 3, unión acertar exactamente 4, unión acertar exactamente 5. Sí, porque está bueno pensarlo así. Ahí está, y ahí la unión es toda disjunta, porque no podemos acertar al mismo tiempo 3 y 4, ¿no? Esta unión de acá es disjunta. Entonces, esta probabilidad la vamos a poder calcular como la probabilidad de acertar exactamente 3 más la probabilidad de acertar exactamente 4. Lo que estoy escribiendo acá es peor. Vamos un poco exactamente 4 más la probabilidad de acertar exactamente 5.
Entonces ahora podemos calcular cada una de estas tres probabilidades. Vamos a calcular la probabilidad de acertar. La probabilidad de acertar exactamente 3. Entonces, de nuevo, como estamos en una situación de equiprobabilidad, vamos a hacer casos favorables sobre casos posibles. Casos favorables sobre casos posibles. Acá, los casos posibles va a ser el cardinal de omega, que es lo que ya usamos para los casos posibles en la parte 2, ¿no? Que es la forma de elegir 5 números entre 36. Entonces, son los casos favorables. ¿Qué pasa? Porque es como que los 36 números están divididos en 2. Acá están los 5, yo qué sé, los 5, voy a elegir los que salen, los 5 correctos. Correctos, y después acá hay los 31 incorrectos, que no salen. No sé si es incorrectos. Bueno. Entonces, queremos una jugada donde acertamos exactamente 3, ¿no? Entonces, la jugada son 5 números. Entonces, 3 números tienen que venir de acá. O sea, vamos a tener que elegir 3 entre estos 5 números. Y la forma de elegir 3 entre esos 5, como no nos importa el orden, va a ser combinaciones de 5 en 3. Pero después, ¿qué más tenemos que hacer para completar la jugada? Porque por ahora elegimos 3 números más. Elegir 2 de los 31. Ahí está, los otros 2 de la jugada van a tener que venir de acá, ¿no? No queremos aceptar ningún otro, eh, entonces no podemos elegir otra vez de acá. O sea que los 2 que faltan tienen que venir de estos 31. O sea que vamos a tener combinaciones de 31 en 2. Y eso sería lo mismo que pensarlo, tipo poner las 5 rayitas y decir que en el primer lugar pueden ir 3, en el segundo 2, en el segundo 1. Perdón, en el primero 3, en el segundo 2, en el tercero 1, en el cuarto 31 y en el quinto 30. Y onda multiplicar, como hacemos al principio. Sí, el tema es que después tenés que dividir para que no te importe el orden. Porque si vos lo vas haciendo así como que tenés 5 posibilidades para este, 4 para este y 3 para este, como que te va a importar cuál número sale primero. Ah, claro. Entonces ahí tendrías que dividir entre algún factorial para como que cancelar las permutaciones, digamos. Porque si vos decís, yo qué sé, poner que los elegidos serán 1, 2, 3, 4 y 5. Si vos haces 1, 2, 3, es lo mismo que hacer 3, 1, 2. Pero si vos Claro, haces 5 por 4 por 3, los vas a contar como dices separados. Entonces ahí tenés que dividir claro. entre 3 factorial para que se te vayan, ¿sabes? Para no contar de más, ¿no? Ok, gracias. Entonces los casos favorables ya los tenemos, ¿no? Elegimos 3 números entre estos 5 y después para completar 2 números entre estos 31. Y los casos posibles eran combinaciones de 36 en 5. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Entonces vamos a hacer el otro caso, que es la probabilidad de acertar exactamente 4. ¿Sí? Entonces de nuevo va a ser casos favorables, voy a poner como CF, sobre casos posibles. Entonces acá los casos favorables, ¿cómo nos van a quedar? Combinaciones de 5 en 4 por combinaciones de 31 en 1. Tal cual. Nos tenemos que elegir 5 números entre estos, digo, tenemos que elegir 4 números entre estos 5 y después para completar la jugada elegimos 1 entre estos 31.
O sea, vamos a tener combinaciones de 5 en 4 por combinaciones de 31 en 1. Y después los casos posibles son los mismos de siempre, combinaciones de 36 en 5. Bien, y después el último, que es la probabilidad de acertar exactamente 5. De nuevo, casos favorables sobre casos posibles. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Igual a la probabilidad de ganar. Ahí está, porque esto es justamente la probabilidad de ganar, es de acertar los 5 números. Entonces esto va a ser un solo caso favorable entre todos los casos posibles. Y ahí ya tenemos todo. Ahora sí, la probabilidad de acertar al menos 3 va a ser la suma de todo esto. O sea, combinaciones de 5 en 3 por combinaciones 31 en 2 más combinaciones de 5 en 4, 31 en 1 más 1 entre combinaciones de 36 en 5. ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? Bien, entonces vamos a mirar cuál era el otro que quería hacer. El 3 lo quiero hacer, pero de repente vamos a hacer el 4 primero. Toda la parte B, que es como el típico ejercicio de probabilidad que hay que hacer. Entonces, la parte A. Nos dicen calcular la probabilidad de obtener una suma de puntos menor que 18 al tirar 3 dados. Entonces, no nos piden, pero vamos a pensar un espacio muestral. Entonces, ¿qué podríamos agarrar como espacio muestral? Las posibles sumas de tirar 3 dados. Ahí está, esa sería una posibilidad, agarrar todas las posibles sumas. ¿Tá? Que sería como los números 3, 4, 5, hasta 18. Ese es un espacio muestral, ¿no? Nos da los posibles resultados, tiro los dados y calculo la suma. Ahora, ¿los elementos de ese espacio muestral tienen todos la misma probabilidad? No, Claro, por ejemplo, la que salga 3 tiene que salir 1 en todos los dados. Pero que salga 5, por ejemplo, puede salir 3 en un dado, después en los otros dos 1, o puede salir 2 en 2 dados, y después en otro dado 1. Como que tenés más formas de llegar al 5. Entonces, todos los elementos de ese espacio muestral no van a tener la misma probabilidad.
Entonces, como espacio muestral está bien porque nos da los resultados del experimento, pero de repente nos conviene agarrar otro espacio muestral que sea más cómodo para hacer cuentas. O sea, un espacio ¿Puedes muestral. repetir por qué? ¿Puedes repetir por qué no le sirve? No sirve en el sentido de que para hacer las cuentas como que no te ayuda, porque los elementos, viste que acá, cuando agarramos este espacio muestral, todos los elementos tienen la misma probabilidad. Entonces, cuando queremos calcular una probabilidad, lo que hacemos es nos fijamos la cantidad de resultados que nos sirven y eso lo dividimos entre la cantidad total de resultados. Entonces, para las cuentas nos viene bien agarrar espacios muestrales que cumplan eso. Así como que lo que tenés que hacer es contar los resultados que te sirven y con eso ya podés sacar la probabilidad. Entonces, si vos como espacio muestral acá agarrás todas las posibles sumas, después al momento de calcular probabilidades no te va a ayudar mucho, porque todos los elementos no tienen la misma probabilidad, ¿no? La probabilidad de que la suma te dé 1 es distinto de la probabilidad de que la suma te dé 5, por ejemplo. Entonces ahí no vas a poder hacerlo de contar todos los resultados favorables y dividirlo entre la cantidad total de resultados, porque no todos los resultados son equiprobables. Claro, claro, porque uno nunca le va a dar, o sea, si tira 3 dados, o sea, el mínimo que puede salir es 3, ¿no? Ay, perdón, quise decir 3. Digo, la probabilidad de que la suma sea 3 es distinta de la probabilidad de que la suma sea 5, porque para que te dé 3, justamente, la única forma es que todos los dados te salga 1. En cambio, para que te dé 5 la suma, ahí tenés más formas de llegar. Puedes tener dos dados que tengan 2 y después un dado que tenga 1, o un dado que tenga 3 y dos dados con 1. Tenés más formas de llegar al 5. Entonces, la probabilidad de que la Pero, suma sea 5 no va a ser la misma que la probabilidad que sea 3. claro, pero igual tengo que tirar los 3 dados, o sea, no es que voy a tirar uno de Sí, menos, o sea, no es que voy a llegar a 5 con 2 dados. no, claro, siempre llegás con 3. Entonces, por qué me es más favorable armar con un número más alto del 5 que armarlo con un número bajo? Ahora, lo que digo es que si vos agarrás como espacio muestral esto, o sea, todas las posibles sumas, 3, 4, bla, 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 4 puede ser, ¿no? Sí. Hasta 18, este es un espacio muestral, pero no es equiprobable. Acá no hay equiprobabilidad. Porque, ¿qué pasa? La probabilidad de que la suma sea 3 es distinto de la probabilidad de que la suma sea 5. Digo, no estamos haciendo ninguna cuenta. Pero ¿qué pasa? Para que la suma sea 3, la única forma es que salga 1, 1, 1. Tenés solamente esa chance. Tiene que salir 1 en todos los dados. En cambio, para que te dé 5, tenés más formas. Podés tener 1, 1, 3. Ya, 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 ya entendí, O ya me como en quedó otro claro. orden, yo qué sé, 3, 1, 1, Claro, ya ahora me así. quedó claro. Y después con otro. Y más formas, ¿no? Entonces, este espacio muestral te da todos los resultados, pero no es cómodo para hacer cuentas, porque todos los elementos que están acá no tienen la misma probabilidad. Y si haces tipo conjuntos, o sea, que el espacio muestral esté compuesto. No, eso, lo que puse en el chat. Ahí está, claro, podemos decir que miramos que los dados tienen un distinto color, por ejemplo, o tiramos uno y después tiramos otro y después tiramos otro, y vamos anotando el resultado de cada uno. Y ahí sí van a ser todos equiprobables. ¿Sí? Entonces, si agarramos esto, digamos, I, J y K, donde I está entre 1 y 6, J está entre 1 y 6, y después K está entre 1 y 6. ¿No? Que esto escrito así todo sería 1, 1, 1, 1, 1, 2, ahí está, y así.
1, 1, 3, ¿no? Puede ser como, lo podemos pensar como que lanzamos un dado, nos fijamos cuál es el resultado, lo anotamos, lanzamos el siguiente dado, anotamos el resultado y después lanzamos el tercero. ¿Y ahí importaría el orden? Ahí importa el orden, sí. Entonces estaríamos contando como distinto esto y esto. Ok. Porque estamos como tirando un dado, después el otro y después el otro. Porque otra forma sería, en vez de escribirlo así como vectorcitos, digamos, escribirlo como conjuntos. Podríamos agarrar esto, que sea conjuntos, bueno, que ahí no puedes repetir el número. Mm. Claro, tenés que puede salir 1, 1, 1, entonces no lo podemos escribir como un conjunto, porque no puedes tener un conjunto con 3. Pero supongamos que en vez de escribirlos con orden, simplemente escribimos cuáles son los números que salen. Ahí tampoco tendríamos equiprobabilidad, porque para que salga 1, 1, 1, la única chance es que salgan 1 en todos los dados. Pero para tener los números 1, 1 y 2, pueden salir de esta forma o de esta forma, 1, 2, 1, o de esta forma, 2, 1, 1. Entonces ahí tampoco tendríamos equiprobabilidad. Entonces la forma como que seguro de tener equiprobabilidad es ponerle un orden. Es decir, lanzo un dado, me fijo, lanzo el otro, me fijo y lanzo el otro. Ahí sí, no hay nada raro, todos los resultados son equiprobables. ¿Sí? Acá sí tenemos equiprobabilidad. Pero cuando tomás, aunque vos ahí está considerando el orden, pero si no considerás el orden, o sea, al final estarías sumando los tres valores que te dan los dados. Sí, sería como volver al de la suma, sí, no considerar el orden. Sería como que en O vez sea, de pero escribir. ¿qué importa? O sea, ¿cómo importa? ¿En qué influye el orden ahí si al final, o sea, lo que intentás sumar es 18? Claro, al final lo que vamos a hacer es sumar. El tema es que nos sirve agarrar este espacio muestral porque todos los elementos que están acá tienen todos la misma probabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuáles son los casos que nos sirven, contarlos y dividir entre la cantidad total de casos. ¿Sí? Por eso está buena la equiprobabilidad, porque podés hacer eso. Simplemente contar lo Claro. que te sirve y dividirlo entre todos. En cambio, si vos Ah, ahí tuvieras. está bien. Hasta ahí bien, pero la compañera dijo o sea, en un principio que no había, que ahí sí había X probabilidad si mantenías el orden, pero si lo cambiabas, ya no. Claro, si en vez de escribirlas como tres números en orden, simplemente anotás cuáles son los números que salieron sin ponerle ningún orden, ahí ya otra vez no tenés equiprobabilidad. ¿Sí? Porque si vos decís, esto es medio mala anotación, pero no sé cómo ponerlo. Si lo ponemos como conjuntos, no sé si me gusta otra cosa. Voy a ponerlo como unos paquetitos así, que simplemente anotamos cuáles son los números que salieron. 1, 1, 1. Después, otro paquetito salió 1 dos veces y salió un 2. Y después salió 1 dos veces y 3 y así. ¿Está? Acá no tenemos ningún orden. Simplemente decimos qué números salieron y cuántas veces salieron. Nada más. Este espacio muestral también nos da los resultados del experimento, pero tampoco tiene equiprobabilidad. ¿Por qué no hay equiprobabilidad? Porque para tener este resultado, que haya 3, 3 unos, la única forma es que salga 1 en los tres dados. O sea, me serviría esto. En el primer dado sale 1, en el segundo dado sale 1 y en el tercer dado sale 1. Nada más. En cambio, este resultado, que salga 1 dos veces y que salga 2 una vez, tengo más formas de llegar. Me sirve primero 1, después 1, después 2, o primero 1, después 2 y después 1, o primero 2 y después 1 y después 1. Entonces, este no va a tener la misma probabilidad que este, porque para llegar acá tengo una sola forma y para llegar acá tengo varias.
profe, me quedó claro, fue lo mismo que explicó anteriormente, pero no sé por qué me hice la cabeza que era otra cosa ahora. No, es que lo había dicho medio así nomás, porque como que lo iba a escribir así, con notación de conjuntos, pero después dije, no, esto no puede ser un conjunto. Entonces como me mareé en la forma de escribirlo. Pero creo que así, viéndolo como paquetitos, digamos, parece que queda bien. ¿Sí? Entonces, estos tres son espacios muestrales que nos dan los resultados del experimento. Pero nos conviene agarrar este espacio muestral porque es equiprobable. Entonces, para hacer las cuentas, este espacio muestral nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar este espacio muestral. Digamos, es medio sutil un poco la diferencia, pero ¿queda clara? Sí, queda claro, profe. Bien, bien. Entonces está como que el orden ahí, porque no nos dicen qué tipo tiran un dado y después el otro y después el otro. O sea, podrían estarlos tirando al mismo tiempo. Pero vamos a suponer que los tiran con un orden para poder tener la equiprobabilidad. Esto tal que I está entre 1 y 6 y está entre J. J está entre 1 y 6 y K está entre 1 y 6. Bien, entonces, ¿qué era la probabilidad que nos pedían? La probabilidad de obtener una suma de puntos menor o igual que 18. Tener una suma menor o igual que 18. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pensar esto de la suma menor o igual? No, menor estricto. Obtener una suma menor que 18, sí. Una suma menor estricto que 18. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto? Es lo mismo, o sea, vos tenés solo una probabilidad de que sea igual a 18. Ahí está. Claro, acá conviene mirarlo por el otro lado. En vez de ver todos los casos que nos sirven, ver el caso que no nos sirve y restarlo del total, digamos, ¿no? Esto vendría a ser la probabilidad de obtener una suma igual a 18 complemento. Porque, digamos, la única forma de no estar acá es que la suma dé 18, porque más de 18 no puede dar. Entonces, esto lo podemos ver como 1 menos la probabilidad de obtener suma igual a 18. ¿Sí? Porque si no tendríamos que hacer la probabilidad de obtener 3, más la probabilidad de obtener 4, más la probabilidad de obtener 5, más la probabilidad de obtener 6, hasta 17, que es un montón. Entonces nos conviene más como que del total restar los casos que no nos sirven. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la probabilidad de obtener 18. Entonces, ¿cuántas formas hay de obtener 18 tirando 3 dados? O sea, como que, Uno. ¿cuál tendría? Claro, tiene que salir 6 en los 3 dados. O sea, el único elemento del espacio muestral que nos sirve es 666. No hay nada más. O sea que si acá hacemos casos favorables sobre casos posibles, caso favorable tenemos uno solo. ¿Sí? El caso favorable acá sería 6, 6 y 6.
¿Y casos posibles cuántos hay? Si pidieran que la suma te dé 15, sí, habría que mirarlo como que todas las formas de llegar a 15. Medio moroso, pero sí. Pero puedes pensar como de repente como una ecuación, como I más J más K igual a 15, y además le pones las condiciones de que I, J y K estén entre 1 y 6. Y ahí podés calcular la cantidad de soluciones que tiene esa ecuación. Digo, si te piden exactamente 15. Si te piden que la suma sea menor estricta que 15, ahí igual te conviene mirar el complemento, porque son menos casos. Sería 15, 16, 17, 18. Que tal, igual son varios, pero menos que hacer la probabilidad de que sea menor que 15 como 3 más 2 más, digo 3 más 4 más 5, bla, bla. ¿Sí? Y entonces los casos posibles, ahí está, ¿qué pasa? Porque para I hay 6 posibilidades. Después para J hay 6 posibilidades y para K hay 6 posibilidades. O sea, 6 por 6 por 6. ¿No sería arreglos con repetición? Es que en arreglos los elementos tienen que ser distintos. Arreglos con repetición, sí. Ujú. Me escuché bien. Pero si arreglos con repetición, justamente te va a quedar 6 por 6 por 6. Porque ahí como podés Bien. repetir, siempre tenés las 6 posibilidades. Entonces 6 por 6 por 6. Sí. Entonces está 1 entre 6 a la 3. Sí. Combinaciones con repetición no es porque acá te importa el orden. Te importa cuál es el resultado del primer dado, cuál es el resultado del segundo y cuál es el resultado del tercero. Sí, si no te importara el orden, sería combinaciones con repetición, pero como te importa, lo puedes pensar como arreglos con repetición. O de una 6 por 6 por 6. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Van convencidos? Bien, entonces estamos arrancando con la parte B. Este es como el típico ejercicio de probabilidad que hay que hacer en todos los cursos, pero está. Entonces, lo que nos dicen es, tenemos un grupo de n personas y te vamos a pensar que todos los años tienen 365 días y queremos ver cuál es la probabilidad de que al menos 2 personas cumplan el mismo día. Entonces, tenemos n personas y queremos la probabilidad de que al menos 2 cumplan el mismo día. ¿Sí? O sea, esto sería la probabilidad de que exactamente 2 cumplan el mismo día, o exactamente 3 o exactamente 4 y así. Pero, ¿cómo nos va a convenir pensarlo esto? Por el complemento. Por el complemento, tal cual, ¿no? Porque el complemento de que al menos 2 personas cumplen el mismo día sería que todas las personas cumplen días distintos. Y eso va a ser más fácil de hacer la cuenta. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a empezar como 1 menos la probabilidad de que todos cumplen en días distintos.
Entonces vamos a calcular esto. La probabilidad Pero claro, podemos pensar como casos favorables sobre casos posibles. De repente aclaramos un poquito qué estamos agarrando como espacio muestral. ¿Qué podemos agarrar como espacio muestral? No, tenemos como que las n personas, podemos ir una por una, le preguntamos el cumpleaños y lo anotamos en una lista con orden, digamos. O sea, serían las N fechas. Serían las n fechas, ahí está. Las n fechas puestas en orden. Entonces esto sería como, vamos a ponerle Pero 6. N tiene que ser mayor, digo, menor que 365 siempre. No, puede ser mayor. Y si estuviera repetido, ¿cómo sería? Cuando se ponen las dos fechas pegadas nomás. Sí, lo pones como una lista así. Ponele que las dos primeras personas que le preguntas cumplen el 1 de enero, entonces lo pones como 1, 1. Ok, Y después, yo que sé, de enero, ¿cuántos días tiene? 31. Entonces, si después te dicen 1 de febrero, ahí ya pones 32. ¿Sí? Como que tenés los días numerados del 1 al 365, entonces te dicen la fecha de cumpleaños y la anotas así como el número de día. ok. ¿Sí? Ah, y lo del orden es porque te importa, digamos, qué persona cumple qué día. Y por el tema de la equiprobabilidad también. ¿Mm? Sería como el mismo argumento que está acá. Podés como que, o en una bolsa decir, sale qué fechas aparecen y cuántas veces aparece cada una, o podés ponerlas así como en una listita ordenada, le vas preguntando a las personas una por una y anotas, haces toda una lista con orden y te fijas, tipo, te importa quién cumple qué día. Claro, si no pones, igual puede pasar como pasaba acá, que sería, aparece 1 3 veces, pero no anotas quién cumple ese día, quién cumple el 1 de enero. ¿Sí? Entonces, el orden es para el tema de la equiprobabilidad. Yo qué sé, Profe, y pensá como que ahí tenés. Dale, dale. no, le preguntaba, ahí usa uno menos la probabilidad de que todos cumplan el mismo día en día distinto. Es por el mismo caso del anterior, que puede ser que haya tres personas que cumplan el mismo día, cuatro, cinco, Claro, y sucesivamente. ahí está. Y claro, y Porque si lo si lo haces hiciera como, así, claro, tendría si que ir querés, haciendo una unión y después la probabilidad de la suma. claro, ahí está. El tema es que ahí te va a quedar como re largo, porque tendrías que ser la Claro, probabilidad de que exactamente 2 más la probabilidad de exactamente 3 más la probabilidad de exactamente 4 y así hasta n. claro, es muchísimo. Te queda un montón. En cambio, sí tenés que calcular una sola cosa, la probabilidad de que todos Ah, cumplan en días distintos. ahí va, ya, sí, agarrando la vuelta. Bien, gracias. Sí, esto del complemento es útil así, porque a veces tenés una probabilidad que es como medio larga de calcular, pero el complemento es una cosa más chica. Entonces, miras el complemento, la cuenta es un poco más tranqui y después vas a hacer 1 menos la probabilidad del complemento. Yo no entendí bien por qué tiene que ser ordenado. Ah, ordenado es por la misma razón que agarramos conjuntos ordenados acá, para asegurarte que tenés la equiprobabilidad. Porque si vos simplemente anotás las fechas que te van diciendo y cuántas veces aparece cada una, esos conjuntos no van a ser equiprobables por el mismo argumento que estos de acá no eran equiprobables. ¿Sí? En cambio, si vos tenés tipo la gente en orden alfabético y le vas preguntando a cada uno el cumpleaños y anotás eso, esos
esas listas sí van a ser equiprobables. Entonces vos podés hacer la cantidad de casos favorables dividido la cantidad de casos posibles, porque tenés un espacio muestral que es equiprobable. Pero no entiendo cómo anotaría, o sea, si mi lista es fechas, Sí. o, o sea, no entiendo qué es lo que estoy ordenando. Tipo, si es un Imagínate, número. porque vos podrías hacer, tenés como varias formas vos de anotar los cumpleaños. Imagínate que vos tenés la lista con los nombres de las personas, yo qué sé, persona 1, persona 2, bla, 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 y le preguntás la fecha a cada uno y anotas la fecha. ¿Sí? Eso sería tener una lista ordenada de los cumpleaños que te aparecen. Pero otra forma de anotarlo sería vos tener todas las fechas, 1 de enero, 2 de enero, bla, 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 y le vas preguntando a la gente y si te dicen 1 de enero, haces una marquita acá, si te dicen 2 de enero, haces una marquita acá, y después otra acá, y así. Ahí sería una lista no ordenada, porque vos simplemente como que tenés las fechas que aparecieron, cuántas veces, pero no sabes quién tiene esos cumpleaños. Entonces simplemente como que tenés la información de las fechas y las veces que aparecen, pero, pero no tenés ningún orden. En cambio, si vos lo anotás No, no así, tendría la persona. claro, no tenés las personas. En cambio, si vos tenés una lista con todas las personas y anotás la fecha de cada uno, ahí sí tenés un orden. Porque suponete que son 3 personas. Medio pocos, pero está. Persona 3 y vos anotás la fecha. Y acá está 3 de enero y esto sí. Pero y si ponele, la lista es lo que venías anotando, o sea, el omega es lo que venís anotando. Sí. ¿No voy a tener igual n casos posibles? Vas a tener más. Porque, ¿qué pasa? Vos, para el cumpleaños, la primera persona, en principio, tiene 365 posibilidades. Porque puede tener cualquier cumpleaños. Después, la segunda persona también, 365 posibilidades. Y la tercera, 365 posibilidades. O sea que acá este espacio muestral, si vos lo miras así, vas a tener 365 a la 3. Porque cada persona que vos le preguntes va a tener 365 posibilidades. ¿Sí? Vas uno por uno y le vas preguntando. Pero entonces el omega ese, ¿por qué queda así? ¿Por qué queda O sea, el 365 a que la había... 3? No, ¿por qué quedaba tipo 1, 1, 32? Ah, vamos a, vamos a ver. Este lo hacemos con un ejemplo. Entonces, esto sería como que vos le preguntas el cumpleaños a cada persona, lo anotás, y entonces te va a quedar como una lista ordenada. O sea, si vos tenés esto, persona 1, O sea, lo que ordenás son las personas ahí, con su fecha, con claro, su día de cumpleaños en el año. ahí está. Entonces esta te dice 1 de enero, y esta te dice 1 de enero, y esta 1 de febrero. Entonces, esto lo vas a anotar así. La primera persona me dijo 1 de enero, la segunda me dijo 1 de enero y después 1 de febrero, o sea, 32. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma de anotarlo con orden. Porque si ahora fuera al revés y esta persona cumple el 1 de febrero y esta cumple el 1 de enero, ella te va a dar otra cosa acá. Te va a dar 32, 1, 1. ¿Sí? Vos estás, Ah, pero ese te 32, ese importa. 32, ¿dónde salió? Porque el 1 de febrero es el día número 32, ¿no? Enero tiene 31 días. No, tiene 30. ¿Cuántos tiene enero? Enero tiene 31. Está, 31. Entonces, vos el 1 de febrero sería el día número 32. Está, porque lo estamos pensando como que los días los numerás 1, Ah, 2, lo ta, van, ta, 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 exacto, hasta van sumando. 365. ¿Sí? Y después está
Estos siguen, ¿no? Si fueran n personas, ahí está, todas tendrían tipo 365. Sí. Entonces, esta sería la forma con orden de anotar. O sea, te importa qué persona cumple qué día. Pero la otra forma, que es como que tener las fechas, 1 de enero, 2 de enero, bla, 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 1 de febrero. Y vos acá te dicen 1 de enero, haces una marquita, te dicen otra vez 1 de enero, haces una marquita acá, y 1 de febrero haces una marquita acá. Ahora, esta forma de anotarlo, acá no tenés un orden, o sea, no sabés cuál es la persona que cumplió qué día. Y esto que está acá se va a corresponder con varias días. O sea, acá lo que puede pasar es que la primera persona cumple el primero, la segunda el primero y la otra el 32, o al revés, la primera el 1, después el 32, después el 1, o 32, 1, 1. O sea, todas estas cosas te dan lo mismo. Entonces acá esta forma de anotarlo no te da equiprobabilidad. Porque si ponele que todos te dijeran el 1 de enero, si todos te dicen esto, ahí ya solamente te va a servir una cosa. Te va a servir esto. 1, 1, 1. En cambio, en la otra forma, que teníamos dos personas que cumplían el 1 de enero y una que cumplía el 1 de febrero, ahí había como tres formas de llegar ahí. Entonces, si vos lo anotás así, que es anotarlo sin orden, ahí no tenés equiprobabilidad. En cambio, si lo anotás así, con orden, vas a hacer una listita donde tenés todas las personas y vas anotando el cumpleaños de cada una, ahí sí tenés equiprobabilidad. Sí, porque cualquier listita que vos hagas es la misma probabilidad. En cambio, si vos anotás así, no, porque hay ciertas listas que van a tener tenés más formas de llegar a ciertas listas que a otras. Entonces ahí ya no te queda equiprobable. ¿Sí? Es como lo mismo que pasaba acá, con lo de los dados, ¿no? Si decimos primer dado, segundo dado, tercer dado, y anotamos el resultado de cada dado así en orden, eso va a ser equiprobable. En cambio, si simplemente decimos cuáles son los números que salieron y cuántas veces salió cada uno, ahí no es equiprobable. Porque la forma de que salga 3 veces 1 es que salga 1 en cada dado. Es solamente una forma. Pero para que salga 2 veces 1 y una vez 2, ahí hay más formas. Puede salir 1, 1 y después 2, o salir 1, 2 y volver a salir 1, salir 2 y después 1, 1. Entonces, este paquetito no tiene la misma probabilidad que este. Y acá pasa lo mismo. Si simplemente decimos cuáles son las fechas y cuántas veces apareció cada fecha, esos paquetitos de fechas no van a tener todos la misma probabilidad. O sea, ese espacio muestral no sería equiprobable. En cambio, si tenemos una lista ordenada de todos los cumpleaños, ahí sí va a ser equiprobable. Es como lo mismo que pasa acá. Entonces, lo que nos conviene agarrar como espacio muestral es justamente algo así. O sea, ¿no? Tener como todas las personas en una lista y ir preguntando a cada uno el cumpleaños. Entonces vamos a contar el cumpleaños de la primera persona, el cumpleaños de la segunda, el cumpleaños de la tercera, así hasta el cumpleaños de la persona número n. Y acá todos los cumpleaños, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser números entre 1 y 365. Entonces, este espacio muestral tiene equiprobabilidad. Pero ¿cómo eso tiene 365 elementos a la 3 y no n? Ah, porque ahí hice con 3 personas nomás. Sí, este era como un caso particular donde n vale 3. Entonces Pero sería tipo, ¿por qué no te queda 365 a la n, Ah, claro, sino que te queda n? claro, si tomamos n igual a 3, o sea, tenés 3 personas, para cada ¿Mm? persona hay 365 posibilidades. Y parás en la tercera. Entonces te queda 365 por 365 por 365. En cambio acá sí tenés las n personas. Entonces el cardinal de omega,
acá sí va a ser 365 por 365 por 365, así hasta la persona número n. Así que acá sí te va a quedar 365 a la n. ¿Sí? O sea, el otro era un caso particular donde agarramos solamente 3 personas, que sería como parar acá. Si vos lo seguís hasta la persona número n, ahí sí te va a quedar 365 a la n. O sea que ese uno no es un elemento de omega. No, lo que es un elemento de omega es toda esta lista de cumpleaños. Ah, está, ok. Ok, ok. O sea, lo que vos haces es, tenés como, imagínate que tenés la lista de las personas, le preguntás a cada una, y después esa lista, eso va a ser los elementos de omega. ¿Cómo? Ah, imagínate que vos tenés, si fuera n igual a 3, acá, Sí. tenés 3 Ujú. personas, le preguntás el cumpleaños a cada persona, entonces las cosas que tengan esta forma, esto van a ser los elementos de omega. O escrito Eso es así un medio o como sea, eso sería completito, un elemento de omega. sería un elemento, tal cual. Ah, está, ok, ok. Todo Eso es como entendí. que lo Muchas escribimos gracias. así como un vectorcito, digamos. En vez de poner como que toda la Ah, lista está. así, lo pones como un vectorcito. La primera persona cumple el 1 de enero, la segunda 1 de enero y la tercera 1 de febrero. Yo tengo una consulta ahí. Tal. En este caso, por ejemplo, agarrando tres personas, ¿no? Sí. Tenés los casos posibles, que son 365 a la 3. Si quisieras ver los casos favorables de que dos cumplan el mismo día, ¿cómo te quedarían? Para ese caso de tres personas. Ah, igual acá lo que te conviene es, viste que los casos, íbamos a calcular esto, que todos cumplen en días distintos. Entonces acá lo que te conviene ver es los casos favorables para que las 3 personas cumplan en días distintos. Siempre hay que verlo así. Si yo quisiera calcular los favorables de que dos cumplan el mismo día, Ah, ya con decís tres exactamente 2. se complejiza mucho. ¿Decís tipo exactamente 2 o por lo menos 2? Sí, por ejemplo, claro, de, eh, de estas tres, que dos cumplan el mismo día. Ah, Solo para ver exactamente cómo 2. quedarían los casos favorables. Ah, es que acá los casos favorables es, claro, la probabilidad que nos piden es que al menos 2 cumplan el mismo día. Entonces, como era al Claro, menos 2, puede ser tiene exactamente que 2 ser o dos y los exactamente 3 tres. o 4. O sea, claro, en acá sí sería 2 o los 3. Ahí está. Entonces acá No, sí, sí. queda tranqui. Yo digo solo cómo quedaría planteado eso. Ah, Si me preguntaran solo dos, exactamente dos, ah. Entonces, para ver cómo plantear casos favorables en este. Entiendo que se piensa por el complemento, pero pero si si querés quisiera exactamente plantearlo, 2, ahí está. Ahí exactamente 2 cumplen el mismo día. Entonces, esto va a ser casos favorables sobre casos posibles. Entonces, los casos posibles es esto, 365 a la 3. 365 a la 3. Ahora, casos favorables, ¿qué es? ¿Qué tenemos que hacer? Queremos que exactamente 2 de estas 3 personas cumplan el mismo día. Entonces, ¿cómo podemos descomponer, hacer eso? Podemos primero elegir cuáles son las 2 personas que van a cumplir el mismo día. la Y eso, combinación. ahí está, sería elegir entre las 3, 2. Por ejemplo, digo, estas 2 cumplen el mismo día. O estas 2 cumplen el mismo día. Entonces, elegimos las 2 personas. Ponele que elegimos que estas 2 van a cumplir el mismo día. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay para el cumpleaños de esas 2 personas? 365. 365. No hay ninguna, puede ser cualquier día, no hay restricción. Y después por 364. Tal cual, porque como querés que exactamente 2 cumplan el mismo día, ya dijimos, estas 2 cumplen el mismo, entonces como esta cumple un día distinto, ya no tengo 365, tengo 364 por 364. Ahí va.
Bien, no sé si igual lo vamos a retomar esto la clase que viene, eh, pero no sé si quedan convencidos hasta acá. Creo que sí. Igual el lunes lo retomamos bien, tipo, repasamos bien por qué es este el espacio muestral que nos, o por qué este es un espacio muestral que nos sirve y calculamos bien las probabilidades. ¿Te puedo preguntar por el 6B? Ah, sí, Pues sí, tipo, no sí. entiendo ni lo que me pide. Vamos a enviar el 6. Acá que copié la letra. Chin, 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 chin. 6B. Acá está. Entonces, ¿cómo era el tema? Está. Son bizcochos. Ah, el A es el que habíamos hecho, ¿no? Sí. Y después el B dice, está, hiciste la elección y volvés con alfa croissant, B margaritas y gamma galletas y los vas a repartir entre un total de 12 personas. Y hay que contar de cuántas formas se puede repartir en función de alfa, beta y gamma. Entonces, vos tenés alfa más beta más gamma igual a 12 bizcochos a repartir entre 12 personas. Entonces estamos suponiendo como que le vas a dar un bizcocho a cada persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entre las 12 personas a las que vas a repartir, hay como que elegir a quiénes les vas a dar croissant, a quiénes margaritas y a quiénes galletas. Pero lo va a repartir entre 11 personas. Ah, pero también Ah, contás 12. vos. Si tienes, Sí, son como las 11 personas verdad. más vos. Entonces, como que tenés estos tres tipos de bizcocho, ¿no? Tenés los croissants, las margaritas y las galletas. Entonces, una forma de repartir va a ser decir a quiénes les das croissant, a quiénes les das margaritas y a quiénes les das galletas. Entonces puedes decir, primero voy a elegir las personas a las que les vamos a dar un croissant. Entonces, ¿cómo podemos elegir eso? Es como que entre las 12 personas que tenés que elegir alfa para darles croissant, porque tenés alfa croissant, ¿no? Si tuvieras 3 croissants, por ejemplo, decís, entre las 12 elijo 3 personas y esas 3 personas les voy a dar un croissant. Entonces, como tenés alfa croissant, vamos a repetir. ¿Qué tenés que hacer? Entre las 12 personas, elegir alfa y decir, a este grupo de personas les voy a dar un croissant. Entonces, la forma de elegir alfa personas entre las 12 y que no te importa el orden, porque simplemente quieres decir cuáles son las que les vas a dar croissant, va a ser combinaciones de 12 en alfa. Ah, claro. Y después decís, ahora quiero repartir las margaritas, pero ya no tenés las 12 personas, ¿no? Porque hay unas personas que ya las separaste y les diste un croissant. ¿Cuántas personas te quedan? 12 menos alfa. 12 menos alfa. Y ahí no se puede repetir. Su- yo cuando leí la letra me imaginé que no se podía repetir. Pero no está escrito explícitamente.
O sea, yo por la letra entiendo que no se puede repetir, pero no está como que no se puede repetir. Que le vas a dar como un bizcocho a cada persona. Pero sí, no dice tipo. Que te había que tipo agregarlo en la letra. Tipo acá dándole un bizcocho a cada persona. Vamos a agregarlo así quedó truchamente. Pero sí, suponemos que le das uno a cada uno. ¿No? Entonces, una vez que repartís los croissants, te quedan 12 menos alfa personas y entre esas personas elegís a quiénes les vas a dar margaritas. O sea, tenés que elegir beta personas entre las 12 menos alfa que quedan. Y eso vendría a ser combinaciones de 12 menos alfa eh, en beta. Y después, a las que te quedan, les das galletas. O si no, también puedes decir, me quedan 12 menos alfa menos beta personas, y ahí tenés que elegir gamma para darle galletas. Esto sería Que eso te daría combinaciones. uno, ¿no? Ahí está, 12, porque 12 menos alfa menos beta, esto es gamma. Así que esta última queda combinaciones de gamma en gamma, que es 1. Ok, muchísimas gracias. Después lo que les piden después para encontrar alfa, beta y gamma que maximicen, lo que se puede hacer es ver como que simplificar un poquito esto y está bien que acá no va a ser como una función así que se puede derivar, yo qué sé. Entonces, razonar un poquito, de repente, cuál puede ser el alfa, el beta, el gamma que sirven y habría que pensarlo un poco más, tipo, más a ojo, digamos, como que dónde se va a maximizar. No sé si quieren que lo miremos un poco o de repente la próxima. O sea, sería como el para que queden iguales, ¿no? Para que quede tipo una potencia. Sí, queda porque, a ver, esto como queda, claro, esto va a ser 12 factorial, alfa factorial, 12 menos alfa factorial, y después esta va a ser 12 menos alfa factorial, y abajo va a ser alfa factorial, no, beta factorial, y después 12 menos alfa menos beta factorial. Y después la otra es 1, así que yo no la pongo. Entonces, este 12 menos alfa se va con este, y después este 12 menos alfa menos beta es gamma. Así que esto va a ser 12 factorial, alfa, beta y gamma. Entonces, queremos alfa, beta y gamma para que esto sea máximo, más grande posible. Entonces, como estamos agarrando 12 factorial y lo dividimos entre esto, lo que buscamos es alfa, beta y gamma que minimicen. ¿Sí? Buscamos alfa, beta y gamma, tal que alfa factorial por beta factorial por gamma factorial sea lo más chico posible, sea mínimo. ¿No? Porque si dividimos entre algo muy chiquito, nos va a dar algo más grande. Si dividimos entre algo muy grande, esto se nos va a achicar, digo, toda la fracción. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo llegó a la expresión esa de 12 factorial, alfa Ah, factorial, beta factorial y gamma esta, factorial? claro, esta de acá, sabéis que es 1, así que esa ya no la puse, Sí, porque te va a hasta ahí quedar, bien. ahí está. Y después, esta combinación es 12 factorial entre alfa factorial por 12 menos alfa factorial,
Y Sí. después esta es 12 menos alfa factorial entre beta factorial y 12 menos, acá que es raro, Ahí va, 12 cancela menos alfa. arriba. Entonces, esto se cancela y después esto de acá, ¿qué es? Porque vos sabes esto. Vos sabés que cuando haces alfa más beta más gamma, te da 2. Entonces, si haces 12 menos alfa menos beta, eso te va a dar gamma. Ah, está, sobre la relación, está. Ahí está, Entendido. entonces este de acá lo reemplazamos por gamma factorial. Está bien. Entonces, en principio, que si está, querés agarrar alfa, beta y gamma lo más chico posible. Pero tienen que ser lo más chico posible y que además la suma te valga 2. Entonces querés como, querés eso, querés alfa, beta y gamma lo más chico que se pueda, pero al mismo tiempo la suma que te dé 2. Entonces yo qué sé, por ejemplo, si vos agarrás alfa igual a 1, beta igual a 1, gamma va a tener que valer 10. Entonces va a tener un 10 factorial ahí, que eso es enorme. Entonces de repente agarrar dos que valen 1 no te conviene. Tenés que ver de agarrar algo un poco más intermedio, yo qué sé. ¿Sí? Y ahí vamos probando más. Y un poco por ahí tenés que un poco ir ampliando media mano, qué es lo que va a servir. Ok. O sea, no querés que haya ninguno muy chico, porque si tenés uno muy chico, por ejemplo, agarrar alfa igual a 1 y beta igual a 1, el gamma se te dispara, te da 10 factorial. Claro, Entonces, claro, eso no te se sirve. está buscando se está buscando que esa igualdad sea lo más grande posible, ¿verdad? Ahí está, querés que esto sea lo más grande posible, y para que esto sea lo más grande posible, esto por lo que Juego con los de dividís abajo. tiene que ser lo más chiquito posible. Ahí va. Entonces querés ver de agarrar valores para alfa, beta y gamma para que esto te dé lo más chico posible, pero al mismo tiempo tenés esta restricción. O sea, no podés agarrar los 3 igual a 1, por ejemplo, que ahí Ahí sería va. lo más chico posible. Entonces tenés que agarrar algo más grande para que la suma te valga 12 y como que ir un poco, porque puedes agarrar 1, 1, pero después te queda 10 factorial, que es muy grande. Entonces podés ver de ir como que acomodándote un poco. Igual, si agarras 2, 2, esto va a ser 8 factorial, también es enorme. Entonces, como que te quieres ir como compensando un poco los valores de los tres. ¿Sí? Bueno, si quieren, no sé si quieren pensarlo un poco o que lo miremos. Ahí el alfa y el beta y el gamma abajo siempre, o sea, nunca me puedo pasar del 12, ¿verdad? No, la suma tiene que darte 12. Ahí está, está. ¿Sí? Entonces quieren encontrar alfa, beta y gamma lo más chiquitos posible, pero que la suma te dé 12. Entonces hay como que ver de combinar esas dos restricciones y ver qué tiene que ser alfa, beta y gamma. Capaz que lo podemos pensar ya con ese pique que nos tiró, profe, y si tiene la solución para la clase que viene, o sea, lo comparamos ahí, Acá, sí, para no sí, quemar. piénsenlo y lo podemos. Igual no hagan una prueba súper formal acá, yo qué sé. Eh, tipo, miren un poco a ver qué alfa, beta y gamma les parece y vemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, profe. Entonces, el lunes podemos retomar esto un poquito y vemos.